Dentro de la producción de pollos de engorde en el trópico, los factores que más afectan su desarrollo son la temperatura y la humedad ambiental. Pero técnicos e investigadores han desarrollado tecnologías y métodos de manejo de granja que han permitido obtener buenos índices productivos. Hoy en Agrotendencia conoceremos algunas de estas tecnologías que han incrementado la eficiencia en los sistemas de pollos de engorde. En la actualidad, la avicultura nacional tiene un alto grado de dependencia del extranjero, porque tanto la genética como la mayor parte de los nutrientes necesarios para expresar esa genética son importados. Además, estas aves, para poder desarrollar todo su potencial productivo, tienen que contar con un sistema que no les genere ningún tipo de estrés. La situación actual del sistema de producción de pollos en Venezuela está marcada por una alta dependencia de importación de productos. El consumo de pollo ha venido incrementándose en Venezuela, al igual que el consumo de huevos, pero esto ha sido en base a el aumento de insumos que vienen, la mayor parte de ellos, del extranjero. Tenemos el material genético, que el 100% del mismo proviene del extranjero, y los alimentos, donde entre el 50 y el 60% de las materias primas para hacer los alimentos también vienen del extranjero. Además de esto, tenemos el problema climático. Los pollos de engorde de hoy en día, que han sido desarrollados para crecer rápidamente y lograr en 35 días 2 kilos de peso, solo pueden lograr esa alta capacidad de crecimiento con unos alimentos de muy alta calidad igualmente. La temperatura ideal para que estas líneas genéticas de pollo de engorde tengan un óptimo crecimiento está entre 21 y 22 grados centígrados. Y aquí en el país, las principales zonas avícolas, la temperatura tiene un rango que oscila entre 28 y 30 grados centígrados, lo que genera un estrés calórico en los pollos. Su alta capacidad de crecimiento le ha quitado resistencia al ambiente. Por ello, las temperaturas óptimas de cría de los pollos están alrededor de 21 grados centígrados, lo cual no podemos lograr en nuestras condiciones tropicales, y en los principales estados de producción tenemos alrededor de 30 a 28 grados centígrados de temperatura ambiente como promedio, que es muy superior a la temperatura de confort del animal. Por eso el estrés calórico también pasa a ser un problema con el cual los productores tienen que luchar para lograr los máximos resultados. Ese animal de alto valor genético pertenece a un sistema. Este sistema te exige muchísimo, un ambiente muy adecuado, una dieta muy adecuada, de tal manera de garantizar que ese animal exprese todo su potencial genético. Cuando yo mantengo el uso de esa ave y hago uso de unas instalaciones que están por debajo de su requerimiento, lo que estoy metiendo es un ruido dentro del sistema y haciendo que ese pollo no funcione al ritmo que debe funcionar. Eso, por supuesto, tiene un alto impacto sobre la productividad y sobre la rentabilidad de las unidades de producción. Hay lugares donde la temperatura y la humedad ambiental no permitían la producción avícola tecnificada, pero los galpones con ambiente controlado han hecho posible que se pueda producir tanto huevos como pollos de engorde al poder manejar el microclima dentro del galpón. Un galpón de ambiente controlado no es más que un galpón donde se controlan las variables climáticas que están dentro de este galpón. Por ejemplo, la temperatura, la ventilación, la humedad relativa. O sea, siempre y cuando que tú controles eso, tú estás hablando de un galpón de ambiente controlado. Tú estás controlando el microclima que se genera dentro de ese galpón. Esta alternativa se basa en que hay que transformar el galpón tradicional, que es un galpón abierto, que recibe ventilación natural y luz natural, transformar un galpón cerrado o semicerrado, a lo cual se les agregan una serie de implementos para controlar las condiciones ambientales internas. Normalmente se utilizan flujos de aire a través de cortinas de agua
que van a permitir bajar la temperatura ambiental dentro del galpón. Se llama ambiente controlado porque a través del control del flujo, la velocidad, el tipo de ventilación que se utilice, podemos controlar la temperatura del ambiente. El estrés calórico en los pollos de engorde puede ser de dos formas. Puede ser agudo o crónico. Esto va a depender de la temperatura al cual estén sometidos los pollos. En ambos casos, las pérdidas económicas son diferentes. En los casos agudos, los pollos ni siquiera llegan al matadero. Las principales consecuencias del calor en las aves van a estar asignadas por la magnitud del calor. Nosotros en nuestro proyecto de investigación hemos separado el estrés calórico en dos tipos de estrés diferentes. El estrés crónico, que es aquel que se produce cuando las temperaturas están por arriba de los 21 grados y que lo que va a repercutir es simplemente en la ganancia de peso del animal, ya que el animal, al sentirse que está en un ambiente fuera de su ambiente de confort, baja el consumo de alimentos y al bajar el consumo de alimentos baja también las posibilidades de ganar peso. Entonces vamos a tener una reducción del peso de los animales, sin que eso implique un riesgo de vida. Pero en el caso del estrés agudo, cuando se presentan temperaturas por arriba de los 32 grados centígrados, entonces no solamente va a haber un problema de pérdida de peso del animal, sino que puede haber un problema de muerte del animal. Simplemente el animal muere sofocado por las condiciones de calor a las cuales está sometido. Entonces podemos decir que son dos tipos de consecuencias. Una productiva sobre la disminución del peso de los animales en estrés crónico y una de muerte del animal que se produce en el estrés agudo. Además, la muerte por estrés agudo se produce al final del periodo de cría, que es la última semana donde los animales son más susceptibles, que un animal ya comió y ya gastó lo que le habíamos previsto para el crecimiento del animal y entonces vamos a tener un problema grave desde el punto de vista económico. En la siguiente sección veremos la importancia que tiene manejar la temperatura dentro del galpón en las diferentes fases de crecimiento y otras estrategias que sirven para reducir el estrés calórico en los pollos de engorde. Una de las razones fundamentales por las cuales se está recurriendo a estos galpones con ambiente controlado en todas partes del mundo es por la necesidad del manejo de la temperatura dentro del galpón. Los pollos pasan de requerir temperatura en sus primeros días de vida a la necesidad de extraer temperatura en las siguientes fases de engorde intensivo. Hay un punto importante que requerimientos del ave o del pollo de engorde durante todo su ciclo productivo. El pollo de engorde pasa de ser un homeotermo imperfecto durante las primeras 2 semanas de vida a ser un homeotermo perfecto. Esto hace que durante las primeras semanas nosotros tengamos que suministrarle calor al pollo para cubrir sus requerimientos de calor que están cercanos a 32, 33 grados durante los primeros días, a pasar durante las últimas semanas a sacarle calor. De tal manera que el manejo del calor dentro del galpón es las primeras semanas introducimos calor al galpón y las últimas semanas sacamos calor, porque los requerimientos de calor del pollo cambian de 30 a 32 grados en la primera semana a 22, 24 grados las últimas semanas, que es las temperaturas que le dan confort a ellos, que son las condiciones mediante las cuales el pollo es capaz de hacer un mejor uso del recurso alimenticio. Si el pollo no tiene estas condiciones de temperatura, de humedad adecuada, lo que sucede es que él no va a usar eficientemente el alimento. Los pollos no tienen glándulas sudoríparas. Las formas como ellos eliminan calor es a través de la respiración o el jadeo, por lo que hay que tratar de mantener la humedad relativa dentro del galpón muy baja para que la pérdida de calor a través del sistema respiratorio sea eficiente. La humedad relativa es otro factor que en conjunto con la temperatura van a ser los fundamentales para ayudar o no al pollo a resolver sus problemas de calor. Hay una técnica que es mal utilizada hoy en día en muchos galpones comerciales venezolanos, que es tratar de utilizar asperjadores o nebulizadores en los galpones para reducir la temperatura de los galpones. Pero esta aspersión o nebulización aumenta la humedad de los galpones y el aumento de la humedad va en perjuicio de la disipación de calor de los pollos. El pollo no tiene glándulas sudoríparas y para disipar calor cuando está en su máximo pico de calor lo hace a través del jadeo o la hiperventilación. Para que el jadeo sea eficiente, o sea, la pérdida de humedad a través de esos alvéolos pulmonares, tiene que haber una humedad ambiental baja. Entonces, si nosotros en Venezuela, que en la mayor parte de las regiones venezolanas tienen humedades altas naturales, y nosotros le agregamos más humedad
para bajar las temperaturas, lo que hacemos es complicar el problema y generar más estrés calórico de los animales. Entonces la recomendación es trabajar con los mínimos niveles de humedad posible para generar una mayor ayuda al pollo al momento de perder calor por hiperventilación. Cuando se manejan estas altas densidades de pollo, es necesario proveerle la cantidad de comederos y bebederos necesarios para que no haya competencia a la hora de comer y beber. En estos galpones totalmente automatizados, tanto el alimento como el agua vienen por tuberías, de manera de disminuir al máximo la entrada del personal al galpón y evitar los riesgos de contaminación del alimento y el agua. En estos sistemas de ambiente controlado se pueden manejar densidades de hasta 20 aves por metro cuadrado. En los galpones tradicionales o normales se manejan de 8 a 10 aves por metro cuadrado. Esto duplicamos la cantidad de aves debido a las condiciones de confort que le generamos al ave. Se puede duplicar eso. Después tenemos la restricción de que no podemos, del espacio físico, no podemos pasar de una cantidad de kilos por metro cuadrado porque ya el ave no cabería dentro del espacio físico que le proporcionamos. Tenemos que darle cierto confort también de que ella pueda caminar y desplazarse dentro del galpón hacia los comederos y hacia los bebederos. Debemos tener la suficiente cantidad de bebederos y la suficiente cantidad de comederos para que las aves no tengan problemas en el momento que ellas quieran beber o comer. Eso está calculado. Los comederos se habla de un máximo de 55 aves por cada plato de comedero que tengamos, y en los bebederos de tetina que manejamos aquí en estas instalaciones, de 10 a 12 aves por cada bebedero de tetina que tenemos aquí. Otra de las grandes ventajas de estos galpones con ambiente controlado totalmente automatizados es que por el grado de aislamiento que existe dentro del galpón, se reducen las posibilidades de contagio con algunos agentes patógenos que causan enfermedades, aumentando los costos y bajando los rendimientos. El uso de galpones con ambiente controlado nos permite un mayor aislamiento de las aves. Si recordamos, los galpones de ambiente controlado son estructuras totalmente cerradas y lo que se está incorporando a través de equipos las condiciones climáticas de viento, temperatura, humedad relativa. Eso no ocurre en el caso de los galpones convencionales, donde son galpones abiertos que están expuestos al paso de aire. El aire normalmente transporta patógenos que se pueden estar incorporando y afectar a las aves. Igualmente, se evita también el ingreso frecuente de los galponeros a el galpón para atender labores que normalmente son realizadas dentro del galpón, y que por ser un galpón que es casi totalmente automatizado, se evita pues que el obrero o los obreros tengan que ingresar con frecuencia dentro del galpón, y de esa forma se está aislando y evitando o reduciendo los riesgos de contaminación de las aves por parte de patógenos externos. Además de controlar la temperatura con estos galpones de ambiente controlado, existen otras alternativas de carácter alimenticio que pueden reducir los problemas por estrés calórico en los pollos de engorde. Estas alternativas incluyen las horas en que deben comer los pollos y estimular la ingestión de agua y de carbohidratos en las horas pico de calor. Hay algunas estrategias que son la base fundamental de nuestro proyecto de investigación que hemos estado utilizando para reducir los problemas de calor. Entre ellas están, primero, la restricción de alimento. Nosotros hemos evaluado que si nosotros le quitamos el alimento en las horas más calurosas del día al pollo y lo ponemos a comer en las horas más frescas, se reduce el riesgo de muerte del animal por calor, porque reduce la producción de calor del animal. Otra estrategia que hemos utilizado es agregar electrolitos o minerales al agua de bebida o al alimento para mejorar el consumo de agua y de esa forma reducir los efectos del calor. Hemos probado también la inclusión de maíz grano molido durante las horas más calurosas del día, reduce la ingestión de proteínas de los animales y eso permite aumentar la productividad de los animales. El contenido proteico requerido para el caso de los pollos de engorde varía según la etapa del ciclo productivo. Esta es mayor al inicio del ciclo productivo y tiende a ser menor relativamente al final del ciclo productivo. Por ejemplo, al inicio pudiéramos estar hablando de 23-24% de proteína cruda en la dieta, la cual va reduciéndose en la medida que el ave va llegando al final de su ciclo productivo.
En la siguiente sección conoceremos las razones por las cuales ha crecido la avicultura tan rápido en los últimos años. El costo inicial para instalar estos galpones con ambiente controlado es un poco mayor que el de los galpones tradicionales. Pero cuando se saca la cuenta, las densidades de pollo por metro cuadrado que se pueden manejar y el tiempo que se ahorra en cada ciclo de producción, bien vale la pena hacer la inversión en muchas zonas del país. Realmente, tal cual como está prevista la avicultura moderna, con animales que son cada vez más exigentes, que te demandan muchos recursos, de mucha atención, yo creo que lo ideal es recurrir a estos galpones de ambiente controlado para garantizar que ellos expresen, todo su potencial productivo. Si uno cría los pollos bajo ambientes convencionales, está corriendo el riesgo de que ellos no expresen su potencial productivo, porque los estamos sometiendo a estrés térmico, a estrés calórico. El punto es que si yo ofrezco a este pollo, que es cada vez más exigente, un ambiente controlado, estoy garantizando que este animal exprese todo su potencial productivo y esto va a incidir directamente sobre la rentabilidad y sobre la productividad de las unidades de producción. El uso de estos sistemas es rentable, lo que pasa es que lo que es la inversión inicial es más alta que los otros, ¿verdad? Pero sí es rentable desde el punto de vista que tú puedes meter más aves de los sistemas tradicionales, por lo tanto, a la larga, si tú tienes un buen mantenimiento, pues los costos por ave te bajan y te es rentable. No en todos los casos es recomendable instalar galpones con ambiente controlado, porque si bien es verdad que se pueden aumentar las densidades y disminuir los problemas de estrés calórico, en algunos casos esa diferencia no paga la inversión y en otros casos esas altas densidades se pueden convertir en una verdadera catástrofe. Existen otras alternativas que pueden mejorar considerablemente los problemas de estrés calórico. En cuanto a los costos, no hay muchas evaluaciones que se hayan hecho a nivel práctico. Las empresas que fabrican los ambientes controlados hablan de numerosas ventajas, como por ejemplo el aumento de la densidad de animales, la cantidad de animales por metro cuadrado, que va a permitir un mayor volumen de producción. Y eso es cierto, pero eso es cierto bajo ciertas condiciones, porque el ambiente controlado depende mucho de la tecnología y depende mucho de la suplencia de energía. Por ejemplo, cuando se va la luz en un galpón de ambiente controlado, bueno, las condiciones son críticas. No puede permitirse más de una hora que no tengan la luz porque se convierte en un desastre. No hay alternativa para resolver el problema. Hay que tener plantas eléctricas a juro para poder resolver esos problemas. Yo creo que hay que estudiar cada problema en particular, cada granja en particular. Para algunas, simplemente con algunos alimentos específicos, algunos suministros, como ya le dijimos, con la restricción de alimentos, podemos resolver el problema. En otras granjas habrá que ir hasta los ventiladores, en otras granjas ventiladores y nebulizadores, en otras granjas aislantes en techo y en otras ambientes controlados. O sea que hay que ir tratando de resolver el problema paulatinamente y no todas necesitan un ambiente controlado. Existen varias razones para que el crecimiento de la avicultura en el mundo sea de la forma que ha sido en los últimos años. La primera es que los pollitos no necesitan de una madre que los críe. Ellos son capaces de valerse por sí mismos desde su nacimiento. La segunda es que la alimentación de las aves no depende de la época del año. Ellos comen exactamente lo mismo en verano y en invierno. Y la tercera es que con todas estas tecnologías, las densidades por metro cuadrado han aumentado teniendo buenas ganancias de peso diario. Ha sido algo que ha tenido un crecimiento exponencial y eso se debe a varias ventajas que tiene la producción de las aves con respecto a otros animales. Una de las primeras ventajas que tiene la producción de aves es que no hay necesidad de la presencia de la madre para criar a los hijos. En el caso de los bovinos o de los ovinos o de los cerdos, uno tiene una madre que tiene que criar unos animales al principio de su vida. En el caso de los pollitos, al momento de nacer, son lo suficientemente independientes para ellos solo buscarse su alimento, buscarse su calor y por lo tanto podemos producir en altas densidades. Mientras podemos criar 10 pollitos por metro cuadrado, es imposible hacer lo mismo con cerdos o con aves porque no logramos tener suficientes madres para lograr ese tipo de cría. Entonces, la cría individualizada y personalizada de los pollitos es una de las razones que nos va a permitir crecimiento avícola. Las madres todas en un galpón produciendo huevos y esos huevos van a una incubadora, ni siquiera ellas tienen que cubrir el proceso de incubación, sino que la incubación se hace de forma artificial
y están o más eficientes que la incubación natural. Por lo tanto, de cada 100 huevos que se meten en una incubadora, por lo menos 80 pollitos nacen, cuando en la naturaleza saldrían 60 o 50 o 40. Entonces eso es fundamental para el crecimiento de la avicultura. Además que el alimento se lleva todo y ya preparado y balanceado a los animales. Ellos no tienen que buscar alimentos por su propia cuenta, como el caso de los bovinos, que tienen que pastorar a través del ambiente. El alimento que ellos reciben no depende de las condiciones ambientales y todas esas ventajas son los que han permitido que en Asia, en el mundo y en Venezuela haya un crecimiento exponencial de la industria avícola que ha estado sobrepasando la producción incluso de los bovinos a nivel mundial. Hoy hemos visto cómo las nuevas tecnologías y estrategias de manejo alimenticio han hecho posible tener granjas de pollo de engorde en lugares en los que antes no se podía por la temperatura o por la humedad ambiental. O también han hecho más eficientes las granjas ya existentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.